Bueno, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es oportuno hacer esta entrevista. Vamos a contar con la participación de Desiree Rosario, coordinadora académica del Centro de Estudios de Género de INTEC, y de Elsa Alcántara, decana del área de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, que acaba de presentar un estudio interesantísimo sobre el tema de la desigualdad de género en nuestro país. Bienvenidas ambas a El Día. Gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a recibirla con un cafecito. Muchas gracias. Bueno, este estudio que fue publicado recientemente refleja una serie de datos que son interesantísimos y que esperamos que sirvan para el establecimiento de políticas públicas que eliminen esos resultados. Yo quisiera que en términos generales ustedes nos digan qué encontraron, cómo se llama el estudio y qué es lo que han encontrado. Gracias. Sí. Buenos días. Elsa, buenos días. Sí, el Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, cada año a esta fecha prepara un documento para presentar a la sociedad dominicana la situación en que se encuentran las mujeres en este momento. En este año el documento se ha basado principalmente en revisar las estadísticas tomando en cuenta la edad de las mujeres. Hemos visto que la mujer sufre discriminaciones a lo largo de toda su etapa vital, desde la niñez, adultez, y todavía la mujer envejeciente también es discriminada. Entonces, si observamos y examinamos las estadísticas del país, desde lo que son las niñas hasta las mujeres envejecientes, encontramos la misma situación. Este es el foco central del documento de este año. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Revisaron la documentación estadística que se han producido? ¿Desde cuáles instituciones? Sí, buenos días. Tal como plantea la profesora Elsa, la idea es mirar el de que no tenemos etapas protegidas. O sea, las niñas en este país y los niños están desprotegidos totalmente. Hay en este caso, niños y niñas. Sí. Sí, porque de hecho hay una situación que tiene que ver con el de que no tenemos necesariamente las estadísticas desagregadas, o sea, tenemos una alta mortalidad infantil y neonatal, pero el de decir fueron niñas o fueron niños, no, sino el de que el dato es efectivamente como alarmante. También cuando hablamos de la adolescencia y después al llegar a la adultez y a la vejez, el de todas esas etapas tienen grandes situaciones que tienen que ver con la pobreza, con la desprotección, con el desempleo o con el empleo precario también. Entonces, utilizamos datos oficiales, o sea, hay datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de la Comisión Económica para América Latina, del estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre embarazo en adolescente, otros estudios que han hecho otras instituciones sobre uniones tempranas, porque en Dominicana probablemente no es tanto el matrimonio infantil, sino las uniones tempranas, y lo alarmante, el de que la mayoría de las parejas unidas le llevan hasta 20 años de distancia, y entonces eso es violación. Entonces, ¿cómo tenemos un conjunto de datos que están ahí, que las propias instituciones estatales las han producido y que manifiestan una desigualdad? No es lo mismo decir redujimos la pobreza en República Dominicana que decir, ok, si hubo una reducción de la pobreza de 4 puntos, ¿cómo están las mujeres y cómo están los hombres cuando decimos que la pobreza está feminizada? Entonces, quienes sufren con mayor rigor el problema del empobrecimiento o del desempleo o de la discriminación salarial en la sociedad, no necesariamente han sido beneficiados con ese crecimiento. Entonces, cuando eso se desagrega, vemos que para las mujeres la situación no es. Y si vamos a la primera etapa, ¿no?, de la vida de las niñas, ¿qué situación encontraron ustedes a partir de la revisión de estos estudios? Sí, como decía Desiree, los datos de la infancia no están desagregados, pero sí hay elementos que muestran que la discriminación empieza en la infancia. Como ustedes saben, culturalmente, las niñas desde muy pequeñas se le imponen tareas, se le imponen ciertas responsabilidades familiares que los niños no la tienen.
ustedes si observan la educación en República Dominicana, la educación familiar, las niñas desde temprana edad tienen que ir asumiendo el trabajo doméstico. Incluso las niñas muchas veces la llevan a otras casas a hacer tareas domésticas y eso ya de por sí constituye un elemento de diferenciación con lo que es las responsabilidades que tienen los niños. Los niños se les deja muy libre con el tema de estudiar, jugar, de constituirse en hombres desde pequeño. O sea, un espacio libre para ellos. Mientras que las niñas, el trabajo doméstico, sobre todo, las labores domésticas, porque es una manera de ir asumiendo los roles tradicionales. Ya de por sí van haciendo una discriminación desde la infancia. Cuando Desiree decía que al hacer el levantamiento y ver el tema de la pobreza, han podido encontrar que la mujer resulta más afectada. Quisiera que nos explique qué es lo que ha encontrado y por qué, aunque las estadísticas son generales en principio sobre el índice de pobreza de nuestro país y se habla de gente que salió de la pobreza, la mujer, es el sexo femenino, es el más impactado. Sí, definitivamente. Me gustaría poder complementar una parte del tema de esta primera etapa, porque lo que más se encuentran como datos tiene que ver con el tema de desnutrición y con subalimentación de niños y niñas. O sea, el de que hay datos realmente alarmantes con relación a esta situación, de que sabemos que cómo se va a desarrollar el cerebro, cómo vamos a avanzar en la educación cuando tenemos niños y niñas que están mal alimentados en esta primera etapa o que están desnutridos, desnutriciones crónicas de las que se habla. Esos datos están totalmente como conjuntos, son niños y niñas. Sí, niños y niñas. Pero esa primera etapa sí hay datos sobre uniones tempranas, embarazos en adolescentes. Exacto. Eso lo recogen ustedes. En adolescencia. Sí. Ya en la Pero etapa. además el de que acá se está hablando de que el embarazo es cada vez a edades más tempranas, o sea que no son adolescentes, ya estamos hablando de niñas embarazadas en República Dominicana. 13 años, 12. De 10. De 11 años, entonces es como el de que la situación que hay y el de cómo no estamos investigando, porque efectivamente cuando un adulto tiene una relación sexual, embaraza a una niña o a un adolescente, eso es un delito grave, se supone que la niñez está protegida con prioridad, según nuestra legislación y según la Constitución. Sin embargo, cuando tú vas a la realidad, no tenemos como el de esa búsqueda a través de cuáles son las situaciones, cuáles son los datos concretos, cómo los tenemos, si efectivamente ¿Y seguimiento a los casos existe? Tampoco. Bueno, ustedes saben que hay en este país con relación al tema de la justicia cuestiones que no son diferentes para los niños y para las niñas. Hay una impunidad con relación al tema de la sanción y en muchos casos todavía queremos como negociar con el tema de los embarazos, como lo que queremos es unir a las personas o el de que se vaya con esa pareja o que se vaya con esa persona y no necesariamente buscar detrás el de que ahí hay un delito. Efectivamente, cuando buscamos los datos y leemos ese informe que hizo el PNUD, con relación al tema ya de la pobreza, sí se puede identificar que cuando tú lees con relación al tema de las mujeres, hay datos que te marcan 4 y 5% de diferencia entre hombres y mujeres, de decir, ok, los hombres lograron reducir en este nivel la violencia 30%. Entonces, ¿la violencia o la pobreza? La pobreza. Tú tienes mujeres que experimentan, o sea, situaciones de precariedad en muchas ocasiones 4 y hasta 10 puntos porcentuales. ¿A qué se debe eso? Porque hoy estamos hablando del embarazo en adolescentes, luego que la pobreza impacta más a la mujer. Yo quiero que ustedes me digan qué han encontrado detrás. ¿Qué factores influyen en que la mujer tenga mayores dificultades de dar un salto de la pobreza a la clase media o de mejorar sus condiciones de vida en lo que tiene que ver con el ingreso económico y la estabilidad de su hogar? Parte de los elementos que estamos planteando ahí tienen que ver con que las mujeres más afectadas son las mujeres que son jefas de hogar, o sea, que tienen todas las responsabilidades familiares, las viudas o las personas más envejecientes. Pero también tenemos, y desde hace mucho tiempo se viene trabajando en la República Dominicana, el dato del desempleo de las mujeres, que también es mucho más elevado, o el de que trabajan el dato lo tienen... La estadística, ¿a cuánto asciende? El desempleo de las mujeres, eso está... Sí, está contenido en el informe.
los datos de desempleo. Pero mucho más alto que el de los hombres. Que el de los hombres, sí. 49% de las mujeres mayores de 15 años son la fuerza laboral, y las mujeres ocupadas equivalen solo alrededor de un 50%, mientras que los hombres ocupados ya son un 80%. 79%. Un 80% los hombres, un 50% las mujeres. Eso es lo que tiene que ver con el desempleo. Eso es contradictorio con el tema de la educación, porque si observamos los datos de educación, la participación de las mujeres en la universidad es mucho más alta y la formación de las mujeres es mucho más elevada en términos de años de escolaridad, lo que contradice entonces que en la fuerza laboral las mujeres tengan menor participación. Lo que te dice que hay una situación de fondo. La situación de fondo es que el mercado laboral está estructurado de forma masculina principalmente. O sea, son los empleos masculinos los que tienen mayor atracción, y eso lo vemos en la misma adolescencia. Si observamos los datos de educación, por ejemplo, y vemos los datos de educación primaria, en primaria los varones tienen mayor participación que las niñas. Pero cuando pasamos a nivel secundario, en secundaria los varones disminuyen. Y tú dices, ¿qué pasó con los varones en la secundaria? En la secundaria los varones se retiran porque consiguen trabajos. Los adolescentes desde 14, 15, 16 años tienen un gran interés en tener ingreso económico. Pero eso se puede ver como positivo. Eso se puede ver negativamente, de los dos lados, porque para los niños también es un problema. Y para la igualdad a futuro es un problema, porque que los niños se retiren de la escuela en la adolescencia, eso va a repercutir, y porque ellos consiguen algún tipo de trabajo, eso va a repercutir a lo largo de su vida en que van a tener menos posibilidades de readecuarse al mercado laboral, y por tanto el nivel de ingreso no va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo? Disculpa, Javier, sí, pero es sobre el mismo tema. Ok, ustedes nos dicen, la fuerza laboral está constituida sobre todo por hombres. Así es. Pero por lo que entiendo es fuerza laboral, porque en términos de capacitación, muchos varones abandonan la escuela en la adolescencia, por tanto no están llegando a la universidad y no se están haciendo profesionales. Por el contrario, las mujeres sí están llenando las universidades, pero cuando llegan a buscar empleo, entonces, ¿cómo es que no encuentran y cómo es que el estudio habla incluso de desigualdad salarial? Que quiero que nos aborden. El elemento diferenciador ahí viene a ser que por la misma situación de discriminación o de roles tradicionales, las mujeres son las que asumen el rol familiar, la responsabilidad de los hijos, y sobre todo en una sociedad donde hay una tasa tan alta de maternidad temprana, las niñas, las adolescentes aún se preparen, tienen la responsabilidad de los hijos, y es difícil para las mujeres en una sociedad donde no hay políticas públicas de protección a la maternidad poder compaginar la función de maternidad con la función laboral. Entonces, las mujeres en el mercado laboral, los estudios que se han hecho a nivel internacional, y si seguimos la historia de vida de las mujeres son inestables en el mercado de trabajo, porque generalmente asociado a la edad reproductiva, las mujeres salen del mercado de trabajo en varios momentos, cuando tienen los hijos pequeños, cuando se le enferma un familiar que tienen que cuidar, y eso va en contra de mi progreso laboral. Ahí tiene todo esto que ver con que las mujeres quedan retrasadas, rezagadas, incluso en términos profesionales, y cada vez tienen que actualizarse. No tenemos la historia de que los hombres se retiren del mercado porque tengan un hijo, porque tengan un pariente enfermo, pero sí las mujeres lo hacen continuamente, y eso se tiene como algo culturalmente
aceptable. Claro, que en otras sociedades han podido darle respuesta creando condiciones para ese tiempo y ese espacio. Sobre todo en las sociedades desarrolladas, así es. Donde hay políticas de protección a la maternidad, donde la maternidad se asume como un hecho social, no como un hecho individual particular. Exacto. Y en el que el hombre asume responsabilidades importantes también. Bueno, ahí hay que ver que existe la normativa de la OIT para trabajadores con responsabilidades familiares que no discrimina entre hombres o mujeres, sino que sea hombre o sea mujer, la empresa, el gobierno, tiene que reconocer que hay una responsabilidad familiar y que la familia debe responder independiente del sexo. A pesar de esos niveles de desempleo que existen en las mujeres en la República Dominicana en comparación con los hombres, no se puede negar que ha habido un crecimiento en la inserción laboral de las mujeres en las últimas décadas, pero sin embargo sigue siendo un problema el tema de los ingresos, el tema de la desigualdad salarial. Pero también tiene que ver con la edad, porque las mujeres más jóvenes tampoco están empleadas en República Dominicana. Es como contradictorio el que te dicen, las mujeres que logran insertarse en el mercado laboral necesariamente son de edad promedio, no necesariamente ni las más jóvenes ni las más viejas. Entonces también tenemos muchas situaciones que hay que ir trabajando a través de las políticas públicas. El tema de los ingresos, el tema salarial, ahí pudieron, bueno, hay estadísticas así que hablan de los desigualdad en materia de ingresos. La brecha salarial es alrededor de un 80%, las mujeres tienen en promedio un ingreso de 83% del ingreso masculino. O sea, que ganan el 83% por cada 100 yo gano. No es 83 por debajo. No, 83% cuando un hombre gana 100, ella gana 83. Ah, ok, entonces la diferencia es de un 20, de un 15, 17%. Un 17%. Es la diferencia por nivel, digamos. Sí, en los mismos puestos con trabajos de igual valor. ¿Y qué justifica el que ese tipo de situaciones se dé al día de hoy cuando un mismo puesto, de un mismo nivel, se supone que establece capacidades similares y punto? Sí, el código de ¿Qué trabajo. puede justificar que al día de hoy se esté dando esta situación en las empresas y en los empleos? Bueno, nosotras planteamos que de fondo hay una desigualdad. O sea, cuando nosotras miramos, no hay excusas para nada, ni para la violencia, ni para la subalimentación, ni para la exclusión de las mujeres, pero también en qué nichos del mercado laboral están insertadas las mujeres. Primero, eso tiene que ver con el tema de la precariedad, en servicios, fundamentalmente. Entonces, ahí no hay empleos tampoco de grandes calidades, ni de grandes salarios, pero ¿dónde hay? Otra vez es contradictorio con la cantidad de mujeres que salen de las universidades y la mayoría está exclusivamente en el sector servicio. Sí, bueno, las carreras que estudian las mujeres tienen que ver también con eso, porque aunque las mujeres se han integrado a las universidades de manera masiva en las últimas décadas, cuando vamos a examinar las estadísticas de las universidades, lo que encontramos es que las mujeres se insertan en las carreras tradicionales que ellas han desarrollado, que son labores ya muy similares al trabajo doméstico, como de maestra, enfermeras, cuidadoras en sentido general. ¿Qué hacemos con esto? Con todas estas estadísticas, este levantamiento de información. Una vez ustedes producen este documento, ¿qué proponen? Bueno, la idea es transformar a través de las políticas públicas todas estas realidades que las tenemos en la cara. O sea, no nos pueden decir que no están, porque los datos están, de hecho, producidos por las propias instancias y se ve la desigualdad. Entonces, al analizarlas, que es probablemente lo que no se está haciendo, es decir, fíjense cómo los ciclos de vida de las mujeres todos están en desprotección, es para plantear la necesidad de transformar, de buscar las soluciones, el tema de la inversión, pero también el de trabajar a través de esas políticas lo que es la equiparación, por ejemplo,
eso requiere una política nada más, todo el tema de salario. De hecho, la propia ley laboral plantea el de que no se pueden establecer discriminaciones, pero cuando tú vas a la realidad, la manera, la capacidad de negociación o la posibilidad de ofrecerle, probablemente si negocian entre ustedes dos, a él no son capaces de decirle no, porque tú lo que vas a complementar en la casa, o el de que se sigue considerando el de que las mujeres no son las jefas de hogar y no tienen que cumplir con todo lo que es el de la sostenibilidad de ella y de su familia. Por tanto, trabajar el tema de discriminación en términos generales en República Dominicana y el de ir desmontando y sancionando también cuando estas desigualdades o estas discriminaciones se dan, porque probablemente no estamos abordando de manera apropiada. Sí, en general las políticas públicas tienen que estar dirigidas a superar las desigualdades. Pero dentro de esas políticas públicas tenemos que ver los elementos también culturales. Hay una cultura que contribuye a eso, como cuando Desiree habla del tema de la diferencia salarial, pues abiertamente a ninguna mujer le dicen porque tú eres mujer te voy a contratar o así, sino que se entiende que la mujer va a aceptar un salario tal y el hombre también culturalmente está formado para reclamar un salario que él entiende que se merece. Ya para concluir, ¿es posible llevar a cabo una transformación de estas políticas públicas sin una participación más activa de las mujeres en el poder, en los espacios de toma de decisiones? A eso iba. No solamente participación en el poder, sino también participación en las demandas. Yo siento que en la sociedad en sentido general, y el 8 de marzo es una ocasión muy propicia para hablar a las compañeras mujeres en términos que están situadas en todos los espacios públicos y privados, no solamente el espacio público. Yo a veces digo en el ámbito universitario, las mujeres que están estudiando en educación superior y que alcanzan niveles de formación que le permiten ubicarse en lugares preferenciales en la sociedad, la asunción de que es necesaria esta transformación, que individualmente los alcances que podemos lograr de una mejor educación, de una mejor posición social de manera individual, se verían altamente multiplicados si logramos realmente que las estructuras del Estado, las estructuras sociales puedan hacerse los cambios que realmente se necesitan, que es un reconocimiento de una ciudadanía de las mujeres, donde las mujeres pueden transitar y pueden asumir la sociedad y su participación en la sociedad sin todos los baches que nos crea el tema de la discriminación. Bueno, pues Desiree, finalmente, 30 segundos. Hay una mirada que yo creo que es importante y que el documento la trae, es mirar el de que las mujeres tenemos que ser autónomas, tanto en términos económicos como físicos, como políticos, y cuando tú tocas eso, el documento aborda todo el tema de la discriminación. Por ejemplo, en Dominicana, todo el tema de lo que tiene que ver con la participación en el Estado, o sea, tenemos 4 ministras. Se supone que si la Constitución dice que es equilibrio de 22, o sea, con el equilibrio general. no puede ser 4. Entonces, hay un conjunto de ideas, pero también todo lo que tiene que ver con la educación para la autonomía, la educación sexual, todo lo que tiene que ver con la interrupción y las restricciones, o sea, la penalización total del aborto, por ejemplo, en República Dominicana, pero también la falta de una educación integral en sexualidad. Hay muchos elementos y en el fondo toda la desigualdad y la discriminación contra las mujeres. Por tanto, es todo este sistema que tenemos que transformar a través de múltiples. Bueno, pues queremos agradecer la participación de ambas aquí. Elsa Alcántara, decana del área de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, Desiree Rosario, coordinadora académica del Centro de Estudios de Género de INTEC. El documento está disponible en la página web de la universidad, así que todos aquellos que quieran acceder a él lo pueden descargar de ahí, de la página web de INTEC. Muchísimas gracias por haber venido a compartir esta información tan valiosa con nosotros.